Les voy a dar los versículos en esta noche para que puedan ir buscándolos. Va a ser segunda de Timoteo 1:9 al 11, Efesios 1:4, Efesios 2:10 y Hebreos 12:14. Lo repito una vez más. Segunda de Timoteo 1:9 al 11, Efesios 1:4 al 6, Efesios 2:10 y Hebreos 12:14. Y yo quiero llamarle a esta plática, Dios me llama. Sí. Porque Dios no me llama y Dios te llama a ti. Y hemos oído muchas veces o tenemos esa pregunta donde yo me he encontrado, donde, ¿cómo yo encuentro el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo yo le hago para que ahora sí serás, o sea, te sientes como que no eres acepto o no sabes si tiene Dios un propósito para tu vida? Y muchas veces eso es una pregunta que muchas veces la hacen la gente, ¿sí? Y yo quiero decirte en esta noche, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Para cada uno de ustedes, no importando cuál es tu edad, cuál es, que si eres hombre o mujer, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Sí? Dilo conmigo, Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Eso es personal para ti. ¿Sí? Dilo otra vez, Dios tiene un plan y un propósito para mí. ¿Sí? Y en segunda de Timoteo, si gustan acompañarme, en el capítulo 1, verso 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de ¿quién? Suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y en el versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí vemos en segunda de Timoteo, dice, ¿sabes qué? En esta parte que él empieza, Pablo diciéndole a Timoteo, dice, quien nos salvó. En los versículos anteriores, si tú los puedes leer, esto aún precede de lo que hizo, ¿no? Y aquí vemos, dice, quien nos salvó y nos llamó. ¿Sí? Yo quiero decirte y que tú puedas entender en esta noche que Dios pagó por tu vida, la sangre de Jesús pagó el precio por tu vida. ¿Sí? Y muchas veces a mí me pasó que cuando yo conocí a Cristo, se me hacía un poquito difícil entender esta situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que yo para nada era perfecto, si no había impurezas en mi vida, ¿sí? Y había cosas que poco a poco yo sabía, aún sin ser creyente, que no le agradaban o que no eran buenas. Y cuando yo conozco a Dios y veo y entiendo y voy entendiendo su palabra, me doy cuenta que a Él no le agrada mi pecado. Sí. Y en ese sentido para mí era difícil porque entender cómo Dios
tú pagaste un precio por mí. ¿Cómo Dios tú diste a tu único hijo a morir por mí cuando yo aún me burlaba, no creía en ti, cuando yo aún me era indiferente, Dios? Sí. Y la realidad es esa. Y para mí el entender esta parte, que Él murió por mí, ¿sí?, que Él murió por mis pecados, fue algo que me costó trabajo entender. Sí. Hasta que me di cuenta que no era por lo que yo haya hecho o por lo que hiciera, sino que fue por su gracia, el favor no merecido por el cual Él murió en la cruz por mí, por mis pecados. Eso cambió mi vida, ¿eh? Sí. Eso cambió mi vida en el punto donde yo entendí que yo no dejaba de dejar de hacer las cosas, o vamos a llamarlo así, dejaba de pecar para yo estar en el cielo, sino que yo entendí que yo dejaba de pecar porque a mi Padre no le agradaba mi pecado. Sí. Donde yo entendí, donde yo decidí conocerle como mi Señor y mi Salvador y decirle: Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Eso cambió mi vida. Sí. Yo quiero que tú en esta noche, si algo se te queda, es que no hay nada que tú puedas hacer por tu salvación. Sí. Porque es por gracia y Él lo hizo por ti, porque Él te ama a ti. Sí. Él te ama, Él me ama. Sí. Y esa parte para mí cambió todo, ¿eh? Sí. Eso ya para mí es decirle: ¿sabes qué, Dios? Es que tu amor tan grande, tan maravilloso, que no lo puedo entender. Señor, pero tú lo hiciste por mí. Olvídate la demás gente. Señor, tú lo hiciste por mí, que Él lo hizo por ti. Sí. Y que no hay nada que yo pueda hacer. Sí. Porque Él ya lo hizo por mí. Sí. Dice que nos salvó. Y no se queda nada más ahí, ¿eh? Versículo 9. Dice: y llamó. ¿Con llamamiento qué? Santo. No conforme a qué. Ponlo así: a mis obras. No conforme a tus obras. No conforme a mis obras, sino según el propósito suyo, y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. ¿En dónde? En Él, ¿eh? Fíjate eso, cambia todo, ¿eh? Sí. Nos fue dada no fuera de, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Sí. Yo te hago esta pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Piénsalo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Acompáñenme a Efesios 1:4, por favor.
Sí. Y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, nuevamente, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos otra vez, en el amado. ¿Sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin mancha. Quiero decirte esto. Él nos llamó para vivir en santidad. ¿Me escucharon? Él te llamó a ti, Él me llamó a mí para vivir en santidad. ¿Sí? Lo vimos en Timoteo. Según quien nos llamó en el versículo 9 y nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió a Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y ¿qué? Y sin mancha. Sí. Déjame decirte algo. Ninguno de nosotros somos perfectos, ¿eh? Sí. Él lo hizo por ti y por mí, ¿eh? Y es por gracia. ¿Sí? Él murió por tus pecados. Él murió por mis pecados, ¿eh? Sí. Y deja nuestra hoja limpia. Sí. Depende de ti y de mí si permanecemos en esa santidad. Sí. Dices, pero es que ahorita es imposible. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero sin Dios es imposible, ¿eh? Pero con Dios, estando en Él, es posible, ¿eh? Sí. Donde yo me puedo equivocar y decirle, ¿sabes qué, Dios? Cámbiame, perdóname. Sí. Transforma mi vida. ¿Qué? Doy la media vuelta al pecado. Dejo mi pecado atrás y camino para lo que Dios dice en mi vida. Sí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. A mí esto me encanta, ¿eh? Sí. Somos hechura suya. Hace ratito yo estaba jugando con Regina y yo le decía, ella veía aquí la cámara y está aquí con nosotros. Y Regina, ¿cuántos años tiene Regina? Tiene 6 años. Y ella veía y se ponía y todo y le digo, Regina, ¿cómo me veo? ¿Me veo guapo o me veo feo? ¿Sí? Y nomás le hacía y le hacía caras en diferentes caras en la cámara y le hacía ja, 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 y le decía, ten cuidado lo que vas a decir, ¿eh? Estábamos jugando. Pero ¿sabes una cosa? Yo me veo como Dios me ve, ¿eh? Y le decía, si yo no estoy hermoso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios a ti te ve hermoso y hermosa, ¿eh?
¿Sí? Yo te hago esta pregunta, ¿tú cómo te ves delante de Dios? ¿Qué dice Efesios? Somos hechura suya. ¿Sí? Yo soy hecho a su imagen y semejanza. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados otra vez en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó desde antes, Sí. Dices, no, hombre, Johnny, pero es que hoy en día en el mundo ya no puedes hacer buenas obras. Ya no se puede. ¿No estás viendo todo alrededor? ¿No estás viendo cómo está la situación? ¿No estás viendo todo? Entonces yo que me hago esta pregunta. ¿Entonces Dios se equivocó? La respuesta es no, no se equivocó. Sí. ¿Cómo debemos de vivir? En santidad y haciendo buenas obras, Sí. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo puedo vivir la vida que Dios tiene para mí, ¿sí? En Él. Ahí es donde yo debo de permanecer, ahí es donde yo debo de habitar, ahí es donde yo tengo que estar pegado y permanecer en Él. ¿Sí? Porque también he hecho esto, que se ha metido mi propio yo. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a veces se ha metido mi yo. ¿Y qué creen? La he regado, Y si algo he aprendido en este tiempo, es que necesito estar pegado yo a la vid, que es Él. Sí. Tú necesitas estar en Él, vivir en Él, caminar en Él. ¿Sí? No es una religión. Yo tengo que vivir lo que Dios ha preparado para mí desde antes. ¿Sí? Ashley, tú puedes ser, ahorita estás esperando un hijo. ¿Sí? Tú puedes ser la mamá que Dios tiene preparada para tu hijo. ¿Sí? Porque Él es especial. ¿Sí? Porque Él es especial. ¿Sabes qué, Amsi? Dios te ama a ti con todo su corazón. Y Él te ve una mujer hermosa. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces a veces el mundo nos golpea y nos dice otra cosa y nos creemos lo que el mundo dice o el enemigo dice acerca de nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Vete como Dios te ve. Sí. Vete como Dios te ve. ¿Sabes dónde yo debo de permanecer en Él? Él es mi Padre. Él es mi creador. Él es mi Señor. ¿Sí? Que dio a su único hijo a morir por mí. Y no hay nada que yo pueda hacer
sino que es por su sangre que yo soy acepto delante del Padre. ¿No te maravilla eso? Sí. A mí eso me deja así de que digo, wow, ese es mi Padre, ¿eh? Ese es al quien yo quiero servir. Eso es donde yo quiero vivir. Ahí es donde yo quiero permanecer. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo que por muchos años yo he escuchado esto y aún me lo han dicho. Oye, cuando yo era joven me decían, ¿y te obligan a hacer ciertas cosas? ¿Alguien lo ha oído? Y yo me volteaba y les decía, a mí nadie me obligó a decir malas palabras, ¿eh? A mí nadie me obligó a dejar de mentir. A mí nadie me obligó a yo dejar mi pecado a un lado y entregarle mi vida a Él y servirle a Él con todo mi corazón. Nadie me obligó. ¿Sabes qué? Fue por amor. Yo decidí permanecer en Él. Sí. Esa fue mi decisión. Quiero decirte esto, Hebreos 12:14. Y dice esto: seguid la paz con todos, y nuevamente, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Dónde tú quieres permanecer? ¿En dónde tú quieres vivir? Sí. Quiero decirte algo. Tú tienes y yo tengo un propósito en Dios, ¿eh? Y número 2, Él nos llamó a vivir en santidad. Sí. Él nos ha llamado para vivir en santidad. Joel, que en la empresa no son creyentes, no tienes que comportarte como ellos, ¿eh? Sí. Tienes que ser luz y que pueda el mundo ver quién es tu Padre. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que, Nico, quiere el mundo separarnos de lo que Él tiene para nosotros, ¿eh? Y dejar que las formas, las maneras y eso, ¿sabes qué? Las formas del mundo no son las formas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Sí. Porque a mí me dice, hey, vive en santidad, ¿eh? Sí. Y yo tengo que vivir pegado a Él, a la vida. Esa es mi decisión. Sí. ¿Cuál es tu decisión? ¿Sabes una cosa? Yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a vivir en santidad, ¿eh? Y está viendo un mover que en estos tiempos durante la pandemia hubo cambios en las familias, en las personas, en los jóvenes,
en los matrimonios. Y hemos hablado a algunos pastores de la ciudad, de otras ciudades, de otros países. Y Dios está llamando a una santidad en nuestras vidas. Sí. Dios nos ama. Somos creación suya. No hay nada que podamos hacer. Él ya lo hizo por nosotros. Pero Él no ama mi pecado. Sí. Y si tú en esta noche tú dices, es que hay impurezas en mí. Hay cosas que tengo que cambiar. ¿Sabes qué? Nunca es tarde para cambiar. Y dile, Dios, cambia esto de mi vida. Sí. Señor, quiero vivir en santidad. Quiero caminar en santidad, Dios. Cierra tus ojos, por favor. Cada uno de ustedes conoce su vida. Cada uno de ustedes conoce su pensamiento y su caminar. Y si hay cosas que tú tienes que ponerlas delante de Dios, eso es entre tú y Él. Y dile, Dios, enséñame a caminar en santidad. Y si hay cosas que tienes que cambiar, díselas ahí. Dile, Dios, renuncio a esta área de mi vida. Y dile, quiero caminar en ti, perdóname. Cámbiame, Dios. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Señor, yo te pido, Dios, que tú hables a sus vidas. Toca sus corazones. Y Señor, que cada uno de nosotros pueda caminar y vivir en santidad, Padre. Y Señor, tú hablas sus vidas. Yo te doy gracias, Dios. Tócalos, Dios. Y que tu presencia sea derramada ahorita en sus hogares, Dios. En el nombre de Jesús, Dios.